Bienvenidos nuevamente a este curso de programación PHP desde cero. Este es el capítulo 14 de la serie y continuamos viendo programación orientada a objetos. Para terminar con este tema vamos a realizar un proyecto real, un blog, con las mismas funcionalidades que el blog que hicimos en el capítulo 12, pero va a ser orientado a objetos. Para el usuario el blog va a ser exactamente igual la interfaz y la funcionalidad, pero por detrás va a estar corriendo el código estructurado y va a estar mejor organizado porque lo vamos a hacer orientado a objetos. Bueno, vamos a pasar a una diapositiva para mostrar. La base de datos es exactamente igual y la estructura de archivos es muy similar a la que hicimos en el capítulo 12 del blog. Lo único que va a tener una carpeta que va a contener tres clases. La clase que va a ser database, una clase que va a ser user y una clase que va a ser post. Vamos a pasar al IDE. Vamos a abrir el panel del explorador de archivos y nos vamos a crear uno nuevo llamado config.php. Vamos a cerrar el explorador y vamos a abrir las etiquetas de código PHP y la vamos a cerrar. Bueno, vamos a comenzar seteando los errores. Inset, display errors, error display 1, error reporting. Vamos a poner EAL para que muestre todos los errores. Vamos a iniciar sesión. Vamos a requerir los archivos de clase, database.php, require classes, user.php, require classes, post.php. Vamos a comentar, vamos a configurar la conexión a la base de datos. Vamos a definir algunas constantes. Vamos a hacer dbHost igual a localhost. Y vamos a hacer db define user app y vamos a definir el db password, password seguro 123 y por último vamos a definir el nombre de la base de datos que era blog. Vamos a crear la conexión, vamos a comentarlo, conexión a la base de datos y vamos a hacer database connect dbHost, dbuser, dbpassword y dbname. Bueno, muy bien. Esto que está acá, si recuerdan cuando vimos los métodos estáticos, lo vamos a crear ahora en el próximo archivo. Lo que es la conexión a la base de datos va a ser un método estático. Vamos a eso, vamos a venir acá al explorador, acá en clases, nos vamos a crear un nuevo archivo llamado database.php. Vamos a cerrar el explorador. Bueno, vamos a maximizar el IDE. Voy a escribir rápido esta clase y la voy a explicar al final. Vamos a hacer la etiqueta de apertura. Vamos a hacer una clase llamada database. Vamos a abrir llaves. Voy a crear un método privado y estático al que voy a llamar connection. Ahora voy a crear un método público y estático al que voy a llamar connect. Vamos a pasarle el host, el user, el password y el nombre de la base de datos. Ahora vamos a hacer un bloque try catch donde vamos a definir la conexión PDO. Lo primero vamos a hacer un DNS, vamos a poner un string a donde vamos a agrupar el host que es pesos host, pesos dbname y vamos a definir el charset UTF-8. Lo que sigue es las opciones, vamos a definir las excepciones, los errores y vamos a hacer que PDO nos devuelva los resultados de tipo asociativo. Remove PDO, remove exception, PDO, default, fetch mode, PDO fetch ASOC. Ahora lo que vamos a hacer es referirnos a la propia clase. Vamos a hacer self connection, va a ser igual a new PDO. Le pasamos el DNS, el user y el pass. Y le pasamos las opciones.
Lo que sigue es el catch. Vamos a hacer catch, PDO exception, pesos E. Y vamos a poner un die. Este die va a decir error de conexión. Y vamos a poner get message. Vamos a cerrar. Vamos acá. Y vamos a hacer una función pública y estática, la que vamos a llamar getConnection. Este método lo que va a hacer es retornar la conexión, así que nos referimos con return self pesos connection. Cerramos llave, cerramos la última llave de la clase. Y bueno, vamos a explicar un poco. Creamos una clase, definimos un método estático que se llama conexión. Creamos un método público que se llama conectar, donde le pasamos los parámetros. Crea la conexión, o sea, en un bloque try catch crea la conexión. Aquí lo que hacemos para tener el código ordenado es poner en la variable DNS el primer parámetro del método PDO, que es el host, el dbName, y bueno, le ponemos también el charset, ya lo definimos ahí. Después hacemos un array en option donde le pasamos primero para que detecte las excepciones, para después capturarlos con el catch, y después lo que hacemos es definir que todos los resultados que nos devuelva la base de datos van a ser asociativos y no van a tener índices numéricos. En caso de que la conexión falle, mediante el catch capturamos la excepción y mostramos el mensaje. Y este es el método que va a devolver la conexión. O sea que cuando nosotros llamemos vamos a tener getConnection y vamos a poner una variable y nos va a retornar la conexión. Vamos a hacer una cosa, vamos a guardar cambios, vamos a cerrar esto, abrimos el explorador de archivos y acá en clase vamos a hacer un nuevo archivo llamado user.php. Lo abrimos, cerramos el explorador. Bueno, vamos a comenzar creando la clase de usuario. Para darle un poco de dinamismo a esto voy a primero escribir toda la clase comentando lo básico nomás y después explico al final de crear la clase todas las funciones. Vamos a pasar a las propiedades y privadas, username. Ahora vamos a crear la propiedad password y vamos a crear la fecha de creación. Created at. Vamos a hacer una propiedad pública llamada register. Un método. Username y password. Bien, no me anda el tab, así que tengo que hacer espacio. Vamos a poner la conexión, base de datos, get connection. Vamos a hashear el password, vamos a hacer la variable hashes pass y va a ser igual a password hash. Le pasamos primer parámetro el password, como segundo parámetro la constante password default. Lo que sigue es hacer una variable llamada stmt, que esto va a ser igual a la conexión preparada a la consulta. Vamos a insertar en el campo usuarios el username y el password. Vamos a ingresar los valores como referencias y después lo vamos a ejecutar en la consulta. Vamos a despejar la referencia. Execute. Vamos a hacerlo tipo array. Va a ser username. Array. Pesos username. Primer ítem y el segundo es el password. Y como array el pesos hashed pass. Bien, lo que sigue es hacer una función pública llamada login, a la que le vamos a pasar el username y el password. Vamos a primero definir la conexión. Vamos, database get connection y una variable stmt de rigor. Vamos a pasar la conexión, la consulta preparada y vamos a hacer un select asterisco from user con la cláusula where username es igual a la referencia username. Y ahora hacemos stmt, vamos a ejecutarlo y dentro de la ejecución vamos a pasar el array, el username. Bien, ahora vamos a hacer un pesos user, va a ser stmt
y vamos a hacer un fetch para que nos devuelva todos los resultados. Ahora vamos a hacer un condicional donde vamos a verificar que el usuario haya retornado algo y que el password sea el correcto. Bien. Ahora, si todo esto se da bien, hacemos la variable de sesión donde pasamos el user ID, que va a ser igual a lo que nos devuelve la base de datos, user ID, o sea, ID. Peso session, username, es igual a pesos user, username. Y va a retornar un true. Vamos a cerrar las llaves. Y en caso retornamos false acá. Ahora termino de escribir todo y explico bien. Y ahora vamos a hacer un método logout para desloguearnos, donde vamos a destrozar la sesión. Session destroy. Y vamos a enviar una cabecera con una redirección a login.php. Acto seguido, vamos a hacer un exit. Entre comas, cerramos llaves. Bien, vamos a explicar un poco de qué se trata todo esto. Las tres propiedades privadas que vamos a usar en la consulta, que es el ID, el username, el password y la creación. Vamos a hacer una función de pública de registro. Esto es para cuando hacemos el registro de usuario. Acá le pasamos el username y el password. Llamamos a la conexión, la almacenamos en pesos.com, hashamos el password con password hash, le pasamos el password y hacemos password default. Después hacemos una variable llamada stmt a la que hacemos con la variable con una consulta preparada donde insertamos los usuarios en los campos username y password y le pasamos los valores username y password. Esta es otra forma de hacer la ejecución. En lugar de hacer comparan BIM o con el directamente poner pesos username como pesos hashpass, se puede hacer de esta forma también. Voy alternando distintas maneras para que vaya conociendo todas las formas que hay para hacerlo. Después la función pública login, para que una vez que tengamos registrado el usuario, le pasamos como primer parámetro el nombre de usuario, como segundo el password. Hace la conexión a la base de datos y la almacenamos en pesos.com. Después hacemos una consulta a la base de datos. Hacemos un select asterisco from user, quiere decir que nos devuelve todos los campos de usuario, siempre y cuando el nombre de usuario sea igual al username, o sea, al nombre de usuario que le estamos pasando acá. Pero recuerden que esto es una consulta preparada y todavía no lo estamos pasando el parámetro. En la ejecución lo pasamos porque esto una vez que está preparado se sanitiza el dato y no evitamos las inyecciones SQL. Después lo que hacemos en user es hacemos un fetch para que todos los campos queden almacenados en esta variable. Hacemos un condicional porque si no hay ningún resultado, entonces esto no se ejecuta y retorna un false. En caso de que nos devuelva un resultado, lo que hacemos después es verificar el password. Con la función password verify le pasamos el password que viene de la base de datos que está hasheado y le pasamos el password que está recibiendo de acá, que esto viene en texto plano. Y por último hacemos un método estático para desloguearnos. Para desloguearnos lo que hacemos es destruir la sesión para que estas variables ya no estén accesibles y redirigimos a la página de login y hacemos un exit. Esto es todo para este archivo, así que cerramos. Nos abrimos el explorador de archivos, venimos a clases y nos vamos a crear la última clase que nos hace falta, que es pose. Es pose.php. Bueno, vamos a cerrar el explorador de archivos y vamos a hacer lo mismo. Escribo la clase comentando lo mínimo y al terminar de escribir toda la clase explico bien de qué se trata cada propiedad y método. Vamos a comenzar. HP as pose. Vamos a hacer las propiedades. ID.
Create user ID, create title, create content y create out. Hacemos una función pública llamada create para crear el post. Le vamos a pasar el user ID, el title y el content. Vamos a primero llamar a la conexión y almacenarla en conf. Y vamos a hacer la variable stmt para hacer la consulta preparada. Vamos a pasar los campos user ID, title y content, los valores user ID, title y content. Y esto va a retornar la ejecución y le vamos a pasar, esto es un array, como primer ítem el user ID, como segundo ítem el title y como tercer ítem el content. Bien, cerramos acá. Vamos a hacer una función pública que se llama getAll. Vamos a llamar a la conexión con database getConnection. Vamos a hacer la consulta stmt con query. Esto no tiene select post username no me anda el tab, así que disculpen. Compose y esto va a tener un join users, compose user ID es igual al user ID y vamos a ordenarlo por la fecha de creación, order by descendente, y esto va a retornar un fetch all con un fecha asociativo. Vamos a cerrar, hacemos una función pública más que diga get by ID, vamos a pasar el ID, nos hacemos la conexión, database get connection. Bien, ahora hacemos el stmt, hacemos la conexión preparada y hacemos un select from post where ID es igual a la referencia ID. Lo que hacemos ahora es ejecutar la consulta, execute, le pasamos el array y retornamos el fetch. Hacemos fetch pdo a stock. Bien, cerramos llave. Vamos a crear el método update. Le pasamos el ID, el title y el content. Bien, hacemos la conexión. Esto es con database get connection. Esta vez hacemos la variable stmt. Hacemos con la consulta preparada, update, post, set title, set content, where ID es igual a ID. Hacemos la ejecución en el retorno, execute y le pasamos el array. Title, content y ID. Bien, cerramos. Vamos a hacer la última que es delete. Esto se hace por ID, es más fácil. Creamos la conexión. El connection. Hacemos el
STMT, hacemos la consulta preparada, delete from post where ID es igual a ID. Vamos a retornar la ejecución, MT, execute y pasamos como array el ID. Cerramos llave y cerramos llave. Perfecto, bueno, ya tenemos, vamos a guardar cambios. Ya tenemos lista la clase post también, así que con esto terminamos las tres clases. Ya tenemos la clase database, la clase user y la clase post. Bueno, estos son los datos que vamos a estar necesitando para todos los métodos que creamos. El método create lo que hace es recibir tres parámetros: user ID, el title y el contact. Después lo insertamos, aparte de tener la conexión, como hacemos en todos los métodos. Hacemos una consulta preparada que almacenamos en STMT, donde le pasamos esta consulta SQL, donde insertamos en post el user ID, el title y el content. Insertamos los valores preparados que después ejecutamos y despejamos acá. Y esto lo retorna. ¿Para qué lo hacemos así? Para que cuando lo retorne, en caso de la consulta sea fallida, va a retornar un false. Caso contrario, va a retornar lo que devuelve la consulta. La función getAll es para obtener todos los posts. De vuelta nos preparamos la conexión, la almacenamos en con. Preparamos una consulta que almacenamos en STMT, donde obtenemos todos los posts. Y después hacemos un fetch que estamos retornando para que se almacene el que llamó el método este. Lo almacene en una variable y pueda hacer un fetch con todos los posts y mostrarlos. Después lo que hacemos es obtener el post por ID. Esto es útil para editarlo. Lo vamos a usar ahí. Entonces nos preparamos la conexión a la base de datos. De vuelta a la consulta preparada donde tenemos el post por ID. Ejecutamos y retornamos el resultado. Una vez que obtenemos el post a editar, lo devolvemos. En caso contrario, lo que va a devolver es un false. Lo que sigue es para actualizar. Casi lo mismo. Identificador, título y contenido. Creamos la conexión, la consulta preparada. Lo que hace es actualizar en post, setea el título y el contenido, siempre y cuando el ID que le pasemos, que es este, el criterio para que actualice es con este ID. Y por último, el método delete. Este método recibe un solo parámetro que es el ID, se prepara la conexión, se almacena en con, se prepara la consulta, se almacena en STMT. Delete from post where ID es igual a ID, que se lo estamos pasando acá cuando lo ejecutamos, y lo borra. Si lo borra, va a retornar un resultado positivo, caso contrario va a retornar un false. Bien, vamos a cerrar este archivo. Bien, este video ya se hizo muy largo, así que vamos a dejarlo acá. En el video que viene vamos a tratar de terminar con el resto de los archivos. Va a ser más sencillo porque lo más difícil eran las clases. El resto va a ser un poco de código PHP y HTML. Así que sin más que decirle, le dejo mi agradecimiento por ver los videos. Y cualquier duda o sugerencia que tengan me lo dejan saber en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.